día. La verdad que conmovido de estar nuevamente aquí, de tener el honor de que me quieran lo suficiente como para volverme a llamar. Y la verdad que mientras escuchaba el matrimonio Berti, pensé, estoy en el horno. ¿Cómo con este carisma fundacional que ellos tienen, con esa posibilidad de ver la comunión entre el corazón y el horizonte, cómo mis balbuceos pueden continuar? Hasta que me di cuenta que todo lo contrario, el espíritu que ellos han permitido que habite en este instante entre nosotros, de hecho lo que hace es facilitar mis balbuceos, porque nos va a dar la posibilidad de ser más misericordiosos entre todos y comprender esas verdades últimas que se transparentan a través del dolor, como decían ellos recién. Esas verdades últimas se van encarnando en una cotidianidad que a veces se asemeja a un desierto. Y en el desierto el recurso que tenemos es el recurso que habita en nosotros, porque pareciera que el medio ambiente no nos ofrece otra cosa que justamente desierto, aridez y sinsentido. Por eso también se nos transparenta, además de transparentarse el mundo externo, aquello que vale y aquello que no vale, también se transparentan nuestras circunstancias internas, se transparenta quiénes somos de verdad, cuando el dolor arrasa con todo, menos con lo fundamental, ¿no? De hecho, a pesar del infierno, el dolor es un gran depurador y en ese sentido es un maestro. En esa cotidianidad que yo decía, en ese día a día del dolor que en algunos sentidos se asemeja mucho y en otros se diferencia mucho en relación al tiempo que hace desde el momento de que nuestro hijo ha partido, porque es muy distinto. Si bien el dolor es el mismo, nosotros somos distintos. En el primer momento de la pérdida o 5, 10, 15 años después, el dolor sigue igual, el que cambia es uno. En esos avatares, fundamentalmente en los primeros momentos, en los primeros años, y dada la temática que me implica y a la cual fui convocado, que es tu duelo, mi duelo, el matrimonio, la pareja de padres, se la va viendo no solamente con su propio desierto, cada uno de ellos, con su propio dolor, sino con el hecho de tener que compartir el dolor del otro. Circunstancias que en ocasiones hace que ese dolor se sume, porque uno se ve a sí mismo sufrir, pero está viendo al otro también sufrir. En esos momentos se transparenta, y esa es una palabra que tomo y uso, se transparenta quiénes somos como personas, pero también cómo estamos como pareja. Y realmente esta inundación de dolor permite ver las grietas y, como todas circunstancias de ese tipo, cuando uno ve las grietas, primero es un bajón, hasta que nos damos cuenta que es una oportunidad de subsanarlas, sea tapándolas o tomando decisiones al respecto en función de la verdad que estamos viendo. No todos los matrimonios que han sufrido la pérdida de un hijo han seguido como matrimonios. No todos se han separado. Una tentación es decir que los matrimonios que no soportan seguir juntos después de la pérdida de un hijo, el motivo de esa pérdida, de esa separación, es el hijo. Error. Lo que hace la pérdida de un hijo es transparentar el estado de cosas y transparentar el estado de deseos, porque en este mundo realista en el que vivimos no incorporamos nuestros sueños como un elemento de la realidad, nuestros anhelos como un elemento de la realidad. La realidad periodística
nos muestra el mundo despojado de sueños y no nos toma como un elemento de la realidad. Entonces vemos una especie de crónica TV permanente, espero que no haya nadie de crónica TV aquí, crónica TV permanente, y se nos desencanta del mundo, ¿no? Porque vemos la realidad, como si viviéramos que somos una realidad mineral, que es verdad, pero somos algo más. Y en este sentido, el dolor, dentro de lo que es una pareja, convoca a esta transparencia, no solo de realidades, sino de anhelos y de sueños que tenemos para la vida, y genera una crisis. Es decir, hay una crisis en las parejas porque la hay en las personas que la componen, ¿no? Sin miedo a la palabra crisis, ustedes ya saben, estamos todos sabios en esto, que las crisis son oportunidades, además de tener su costado infernal, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno vive este dolor y lo ve en el otro, corre algunos riesgos que son los de, por ejemplo, simbiotizarse con el otro, es decir, sumar dos dolores, hacerse cargo del dolor del otro, lo que hace la ecuación imposible, porque cada uno vive su dolor y lo que surge, lo que emana de ese dolor se comparte, pero no el dolor mismo, porque el dolor lo vive cada uno. Es como decir, uno prende la luz y el otro recibe el efecto de esa luz, pero no se transforma en luz el mismo, ¿se entiende? Uno no le transporta al otro, sino que le transporta el efecto, le ofrece el efecto de ese dolor. Entonces, me viene a la memoria una película muy linda, muy enamorada, que se llama Antes del amanecer. Una película de jóvenes, unos muchachitos que se encuentran en un tren en Viena. Ella es francesa, es norteamericano, y bueno, ¿no? De esas cosas de la vida pasan el día caminando por la ciudad de Viena. Unos diálogos extraordinarios. Una curiosidad de esa película, con los mismos actores, 10 años después fue nuevamente hecha como la continuidad. Es muy interesante, se la recomiendo. Es fresca, es una película fresca. Son dos películas frescas. La frase por la cual me viene a la memoria esta película es una que dice la jovencita cuando le dice: Dios no está ni en vos ni en mí, está en este espacio que hay entre nosotros. A mí me parece una frase sanadora, liberadora, que habla del primer hijo que uno ha tenido, que no tenía nombre ni apellido, que era el vínculo. Es decir, la forma en que se constituye el vínculo entre nosotros es nuestro primer hijo, cómo se entrelazan nuestros primeros sueños antes de engendrarlo. Eso le va dando el primer ADN espiritual al chico que luego nacerá. Y también hay un ADN espiritual en la forma de despedir su encarnadura, no su presencia, porque continúa, pero su encarnación. Y en ese sentido, quiero señalar muy vehementemente, si se quiere, que el dolor es a la vez algo personal y a la vez algo que se comparte en términos de resultado, es decir, lo que emana de ese dolor. Cuando se quiere uno hacer cargo de todos los dolores y se mimetiza y se pegotea la relación, y uno sufre por el hijo y por el marido y por la mujer, se pierde la posibilidad de irle dando el devenir apropiado al dolor y a la maduración personal. Otra de las cuestiones voy a hacer referencia a algunas de las distorsiones posibles en los duelos dentro del ámbito de la pareja. Y obviamente está relacionado con lo previo, competir en relación a las manifestaciones de dolor, ¿no? Por ejemplo, y acá voy a abundar en prejuicios, es muy habitual, o es un prejuicio que yo tengo, ustedes me dirán, que los hombres tiendan a ser menos expresivos a la hora del dolor. Por ejemplo, si bien obviamente lloramos,
y hay veces que lloran más los hombres que las mujeres, pero si hacemos una gran así, estadística, cantidad de lágrimas vertidas por cupo femenino, cupo masculino. Mujeres más, mujeres menos, hombres menos, cantidad de lágrimas, por ejemplo, no más dolor, a eso me voy a referir, sino a distintas manifestaciones. Muchas veces quisiera un miembro de la pareja que el otro manifestara sus dolores de forma similar a la que manifiesta ella misma, ¿no? Y esto puede generar muchísimos malos entendidos y cortocircuitos, porque es claro que nosotros los varones nos vamos a trabajar, y ahí es donde elaboramos, esa palabra que se usa bastante, elaboramos nuestras penas, no solamente en el ambiente intimista, afectivo, que es más propio de la idiosincrasia femenina, patrimonio inclusivo, es más propio, es más facilitado, para saber por qué razones lo es. Entonces, entender la forma de, no solamente de atender, sino aceptar, y más aún, tomar y agradecer la forma de manifestación y vivencia del dolor del otro, es un paso para poder separar, para poder unir a través de ese Dios al que hacía referencia la chica de la película. El I Ching, que es un libro muy antiguo de los chinos, hablaba de esto. Hay que separar para poder unir a través del amor. El amor no es pegoteo, el amor es separación y lo que vincula es el amor, es lo que vincula. ¿Vieron que hay madres que creen que si el hijo no viene, no lo quiere más? No viniste a comer, nene, ¿qué pasó? Mamá, lo que pasa es que tengo 48 años y 5 hijos, ¿no? ¿No me querés más? ¿Por qué esto? Porque hay un aspecto que viene desde nuestra primera infancia que dice: lo que yo no veo no existe, ¿no? Lo que no está pegado a mí no existe. Entonces uno cree que tiene que estar pegado y no se da cuenta que es el amor lo que vincula, no es la presencia física. Por eso nuestros hijos no mueren en nosotros, por eso siguen vivos. Desde luego, habrá que decirlo, murieron de una manera rotunda en el campo que es pertinente, que es en su vida aquí entre nosotros en la tierra, pero el amor en relación a ellos no muere, y esto es una buena noticia, y es una de las cosas que vamos aprendiendo a lo largo de todas este tránsito, este peregrinar por la vida, como decía el párroco de mi barrio, este peregrinar. La posibilidad de tomar, aceptar y agradecer la diferencia en la forma de vivir el dolor permite también seguir juntos, facilita seguir juntos en el ámbito incluso de la practicidad, de la cotidianidad. Porque una de las cuestiones que viene a rescatarnos de la tiranía del dolor son las cuentas de alumbrado, barrido y limpieza, la cuota del colegio de nuestros otros hijos, o los nietos que hay que cuidar a la noche porque sus padres se fueron a pasear. Es decir, la vida continúa. Y en ese sentido, algo que pareciera quizás excesivamente prosaico, nuestra organización como familia sigue vigente y sigue teniendo una funcionalidad. Y no es enemiga esa funcionalidad del periplo que tenemos que hacer en el plano espiritual para comprender, poner en algún lugar y reencontrar el horizonte de nuestra vida, ¿no es cierto? Alumbrado, barrio y limpieza, arreglar la canilla que se gotea, y entender que por algo es diferenciada generalmente la manera de expresar las emociones, porque cuando lloramos el otro está trabajando y viceversa. Hay maneras, y se entiende lo que quiero decir, hay maneras diferenciadas porque tiene un sentido
profundo esa diferencia. En este desierto que aparece frente a nuestros ojos, un desierto que ojalá fuera solamente arena o aridez, es un desierto lleno de espinas y con oscuridad que amenaza el corazón. En ese desierto la pareja muchas veces se desencuentra o no tiene espacio para el otro. Esta es una realidad. El dolor avasalla, el dolor arrasa. Sin embargo, cuando digo esto, me viene a la memoria algo que veía cuando era chico en la Quinta Porredón, que es un museo en San Isidro, que es la Retreta del Desierto. La Retreta del Desierto es una manifestación artística que surge de lo que ocurría con los regimientos cuando iban a la Patagonia ya a luchar contra los indios y se perdían y se buscaban. Es un espectáculo que recrea esa circunstancia con antorchas y clarín en la noche. Los regimientos se buscan, se toca el clarín, se escucha un lejano eco del otro, se vislumbra el fuego en donde el otro está. Uno está donde está, pero activa la existencia del otro y la anhela. No importa que haya llegado, no importa que se produzca o no el encuentro, porque ya ese encuentro se produce desde el momento en que se anhela. Y uno sabe que es anhelado. Entonces, habrá que vivir ese desierto y la valutación de las parejas muchas veces tiene que ver con la retreta del desierto, con ese anhelo que aunque no se produzca porque estamos totalmente doblados en dos, o viendo qué hacemos con los pedazos que nos han quedado, con las maderitas con las cuales vamos a empezar a armar una balsita para salvarnos de un naufragio, anhelamos e intuimos la presencia del otro. Y aquí enlazo con lo que decían recién maravillosamente acerca del otro como salvación, del otro como lo que posibilita, por ejemplo, este encuentro, del otro como lo que nos libera de mirarnos el ombligo, mirarnos la herida y salir a escuchar, por ejemplo, en un grupo Renacer, el relato de otra persona, pero en ese salir, ¿por dónde pasamos? Por donde habita Dios, por ese espacio, y en ese tránsito se nos refresca el alma, se nos depura de lo que se tiene que depurar. Entonces, mientras nosotros anhelemos la presencia del otro, el tránsito será factible, será posible y deseable seguir juntos y poder acceder a escuchar la lección que nos da el dolor. Y lo que siempre, para siempre, nos va a ir enseñando y seguir enseñando a nuestro hijo, nuestra hija, por el hecho de habernos dejado en un sentido y en otro sentido demostrarnos la perdurabilidad del amor. Yo creo que hay horizontes que por ahí se nos pierden y es parte del diseño que se nos pierda, no hay que entrar en pánico, que se nos pierde el horizonte. Estamos fabricados para perder el horizonte y poder volvernos a encontrar. El peligro siempre es la desesperanza, el creer que lo hemos perdido y lo hemos perdido. Y olvidar que nuestro diseño está hecho, estamos bien diseñados, estamos a prueba de pérdidas de horizonte porque estamos en condiciones de reencontrar ese horizonte que muchas veces, oh paradoja, se reencuentra cuando uno mira su propio corazón. Y en ese corazón uno encuentra al otro también. En lo más profundo del corazón está el prójimo. Así que bueno, esto es lo que tengo para compartirles en relación al duelo del uno, el duelo de otro y cómo se vive ese duelo en común. Hay algunas importantes similitudes en esto de estar aquí todos juntos con lo que ocurre en una pareja. Hay también diferencias.
porque cuando una pareja está viviendo mucho dolor, el otro a veces es el grupo, ¿no? El organismo pareja necesita otro organismo que sea superior a él y que lo remita a lo que es más superior a uno, ¿eh? Entonces el grupo, la posibilidad de ir al grupo, la posibilidad de no siempre redundar en las mismas cuestiones y permitir que el aire fresco entre, también ayuda a que en la pareja ese duelo sea vivido de la mejor manera. Así que bueno, les agradezco mucho, espero que estas palabras puedan ser útiles y bueno, después seguimos cuando vengan las preguntas, ¿eh? Gracias.